Cuando vamos a materializar nuestra estructura de bambú, uno de los aspectos más importantes es saber seleccionar el material. Y seleccionar el material en este caso es escoger las cañas adecuadas de acuerdo a las longitudes que nos marque a nosotros el proyecto. Y uno de los puntos claves que hay que tener en cuenta es la distancia entre nudos. En otras palabras, cuando nosotros vamos a cortar las cañas a las medidas correctas, lo que marca la pauta es la distancia entre nudos por la morfología de la caña. Pues bien, la mecánica y la técnica de cómo nosotros saber exactamente la distancia entre nudos de acuerdo a la distancia correcta de corte es lo que quiero explicarles en el video de hoy. Entonces, como siempre, sin más, pues vamos a ello. De acuerdo a la morfología de la caña de bambú, nosotros sabemos que está compuesta por esos canutos, esos espacios huecos que hay entre nudo y nudo. Entonces, los nudos marcan la pauta a la hora de nosotros realizar los cortes para que estos elementos sean lo más eficientes en la confección de nuestra estructura. Por ello nosotros no debemos hacer unos cortes mucho o una distancia muy alejada del nudo porque la resistencia del bambú se vería afectada. En este caso se podría rajar la caña cerca de la unión. Entonces, como sabemos que ahí en las uniones es donde se concentran los esfuerzos en nuestra estructura, debemos tener mucho cuidado a la hora de seleccionar las cañas para que la distancia que hay entre el punto de corte y el último nudo sea la mínima o sea la ideal. Entonces vamos a ver eso y se los va a explicar en unas diapositivas y les queda una formulita para que lo apliquen en sus próximos proyectos. Ya teníamos claro que la distancia entre nudos es súper clave en la correcta elección de la caña que vamos a cortar para cubrir o para tener el elemento que necesitamos para cubrir la distancia cuando estamos confeccionando nuestra solución constructiva. Entonces, esa distancia entre nudos, como la ven en pantalla, es la distancia que hay entre el primer nudo después del primer corte y el último nudo antes del último corte. Como dice ahí, es la distancia indicada para seleccionar los elementos a usar en el corte. Es la medida guía en la selección de las cañas que vamos a cortar. Por eso es tan importante. Porque imagínense que tenemos un arrume de cañas, muchas cañas que nos han llegado al sitio o que tenemos acopiadas para construir nuestra estructura. Y sabemos que tenemos que usar un elemento para cubrir una distancia de X medida. Entonces tenemos que ir a ese arrume de cañas que tenemos y empezar a escoger las que más se van a acomodar para el elemento que necesitamos. Entonces la distancia clave que debemos marcar en nuestra cinta métrica para ir a buscar la caña que necesitamos es precisamente la distancia entre nudos. Luego tenemos otra variable que es la distancia de corte. ¿Y qué es la distancia de corte? La distancia de corte es la que nosotros vamos a cortar. Es decir, independientemente de que, por ejemplo, nos digan es 5,50 lo que necesitamos, pues nosotros tenemos que escoger la caña correcta, dependiendo de la distancia entre nudos, y hacer un corte, por ejemplo, a 5,60 o a 5,80 de la forma correcta para que luego sí ya hagamos el corte definitivo y acoplemos nuestro elemento dentro de la estructura. Entonces, por eso decimos que esa distancia es variable y depende del tipo de unión, porque no es lo mismo cuando tenemos un corte recto que cuando tenemos un corte especial, por ejemplo, una boca de pez o un pico de flauta. Hay que dejar la distancia después del nudo suficiente para hacer ese acople en la unión y que además nos dé justo la distancia que nos marca en el plano, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces debemos tener en cuenta esa porción adicional después del último nudo o antes del primer nudo, dependiendo de dónde estemos mirando, dónde vamos a realizar la unión.
Entonces, esa distancia marcada en el plano entre los elementos es la distancia que vamos a cubrir. Ahí como lo ven en la gráfica, entonces nosotros tenemos esa distancia D, es exactamente la luz que cubrimos entre un elemento y otro. Por ejemplo, en un pilar o en una estructura porticada o en un muro estructural. Entonces esa distancia que hay entre, por ejemplo, un pilar y otro pilar, como les decía, esa distancia exacta marcada en el plano es la que tenemos que cubrir con el elemento. Entonces el elemento pues tendrá que tener unas porciones adicionales al lado y lado dependiendo del tipo de unión que nosotros tengamos, para cubrir la distancia exacta que nos marque el plano. Bien, entonces esa distancia entre nudos debe estar comprendida entre D, que es la distancia de corte, la que nos manda la distancia a cubrir, que es la distancia que aparece en el plano. Esa distancia de sub n debe estar comprendida entre SD menos el 20% del diámetro, o SD menos la longitud que marca el diámetro. Veámoslo mejor con un ejemplo. Si nosotros necesitamos cubrir o exactamente el plano como nos marca aquí, necesitamos una distancia entre este caso dos pilares y es 100 centímetros, o sea 1 metro, pues lo que nosotros vamos a buscar, la medida referente que nosotros vamos a buscar para encontrar el elemento exacto que vamos a cortar, va a ser una distancia entre nudos comprendida entre 100 centímetros menos 2 centímetros, o sea 98 centímetros, o 100 menos 10 centímetros. O sea, vamos a coger la cinta métrica, vamos a buscar distancia entre nudos, vamos a ir, nos paramos en un nudo, medimos hasta el nudo aproximado que nosotros tenemos y las medidas deben estar comprendidas entre 98 y 90 centímetros. Cualquier caña que tenga nudos entre 98 y 90 centímetros nos va a servir para cubrir ese elemento de 100 centímetros en nuestra estructura. Veámoslo con otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Volvemos otra vez, tenemos cañas de 10 centímetros de diámetro. En el plano nos marca que debemos cubrir una distancia entre apoyos, en este caso, por ejemplo, dos pilares. Vamos a trabajar, por ejemplo, usando la técnica de la boca de pez. Entonces, la distancia que nos marca el plano de ese elemento interior entre un elemento y otro es 341 centímetros, la D. El diámetro, les repito, es de 10 centímetros. Entonces, la distancia entre nudos que nos va a marcar a nosotros la guía para ir a escoger las cañas que necesitamos para usar este elemento en nuestra estructura va a ser los 341 centímetros, que es la distancia D, menos el 20% del diámetro, que en este caso son 2 centímetros, o sea 339 centímetros. O 341 menos 10 centímetros, o sea 331 centímetros. Significa ello que tenemos que coger la cinta métrica y cualquier caña que medida entre nudos tenga entre 339 y 331 centímetros, pues nos va a servir para cubrir ese elemento. Pues bien, mis queridos bambuceros y bambuceras, de verdad, eso era lo que les quería contar en el video de hoy. Espero que les haya quedado claro. Ahora ya saben cómo es que nosotros debemos seleccionar las cañas que vamos a cortar de acuerdo a la distancia entre nudos, tal como se los he explicado en las diapositivas pasadas. Como siempre, si les ha gustado el video, pues les pido que por favor nos regalen un gran like para llegar a más gente que esté interesada en iniciarse y conocer el mundo del bambú. Y también, si quieren que profundicemos más en este o en otros temas similares, pues que nos lo dejen en los comentarios. Y por supuesto, que no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que estén informados cada vez que publicamos un video relacionado con el tema del bambú y la sostenibilidad. Ahora que ya saben cómo se corta bien el bambú para disminuir el desperdicio y aumentar la eficiencia en las estructuras, espero que vayan manos a la obra y empiecen por fin a materializar esos proyectos que siempre han querido realizar en bambú. Y para ello, pues ya saben que estamos nosotros acompañándolos con todo lo que podemos compartir de conocimiento, y en este caso se los dejo por aquí unos enlaces a una serie de vídeos que les pueden resultar interesantes relacionados con la integridad de nuestro material, el bambú. ¡Hasta luego!